Bienvenidos a la lección inaugural de la Facultad Seminario Andrés Bello. Saludamos a los estudiantes que desde hoy comienzan un nuevo ciclo profesional y a los coordinadores de las diferentes maestrías. Iniciamos nuestra agenda con las palabras de la directora del Instituto Caricuervo, Carmen Millán. Buenas tardes, es una alegría estar en la lección inaugural. Una de las cosas que aprendí con la Universidad Javeriana, la lectio inauguralis que hacen siempre para cada uno de los programas académicos, y en donde invitan a personas que tienen mucho para iluminar a quienes comienzan su camino de posgrado, de pregrado también lo hacen, ¿no? Y es siempre tiene un contenido muy hermoso. Una de las visitas más bonitas que nos trajo la Navidad pasada al instituto fue la visita de John Landaburu con un maletín con el que sale por ahí a recorrer las calles, y al sentarse en el despacho estaba también el subdirector académico y estaba Alejandro Correa, que va a hablar con ustedes en un momento, y fue sacando una cantidad de folders y de papeles y los fue poniendo en orden y nos dijo: en diciembre de 2020 les entrego el diccionario de la lengua ndoque y quiero que lo publique el Instituto Caricuervo. ¿Ustedes se imaginan uno irse para la Navidad con un regalo así? ¡Qué maravilla! Años de trabajo que nos va a confiar, que nos va a entregar para una publicación que será un orgullo para este instituto. Gracias, John, por esa confianza, por el acompañamiento, por estar tan cerca siempre de este instituto, por todo, por estar aquí trabajando y dejándonos saber de las palabras en distintas lenguas. Sé que van a leer una nota, ¿o no? Una nota biográfica, ¿sí? Bueno, la van a leer, entonces yo no voy a decir nada de eso. Yo lo que voy a decir es que quienes no conozcan este lugar, espero que todos pues lo conozcan, pero lo que me gusta decir es que estamos en la Casa Cuervo Urizarry, que es la casa que se llama así porque fue primero de la familia Urizarry. La familia Urizarry dio origen a una distinguida damita, como se decía en las notas de época, que se casó con don Rufino Cuervo Barreto, padre de don Rufino José Cuervo Urizarry. Los suegros murieron y don Rufino compró la casa de sus suegros y aquí nació Rufino Cuervo Urizarry, de manera que la casa fue primero Urizarry y fue después Cuervo. Fue primero habitación de familia. En aquella época las familias vivían en el segundo piso y en el primer piso de estas casas no había la fuente esta que le pusieron después en ese ímpetu de españolidad que tuvo la Candelaria en algún momento, y ahí en el primer piso lo que había era tenderetes y que había alguna cosa de zapatería y quizá una botica, y había mucho movimiento comercial, y en el segundo piso habitaba la gente propiamente que estaba viviendo la casa como casa. En el segundo piso, en este patio, la servidumbre, y en ese tercer patio pues algunas cosas para cultivar, que se tenían las hierbas y las frutas y demás. Pero una desafortunada quiebra de la familia trajo y la muerte temprana de don Cuervo Barreto, el señor Cuervo Barreto, motivó que todos tuvieran que buscar cómo generar ingresos. Y uno de ellos, en un viaje a Inglaterra,
encontró la posibilidad, una fórmula fantástica para hacer cerveza, y resolvió traer la idea de la cerveza a Bogotá y fundó la fábrica de cerveza, ¿no? Cuervo. Y entonces, a propósito que no pudimos pedir la marca a la Bogotá Beer Company, porque el apellido Cuervo está registrado para el tequila, entonces no se permite ningún otro registro para bebida alcohólica o espirituosa, y no se pudo. El caso es que don Ángel Cuervo y don Rufino pudieron viajar a París y dedicarse, Rufino a la investigación y Ángel a reportar sobre todas las cosas que tenía el París de esa época. Escribía muchísimo y hacía reportería sobre conciertos, exposiciones, los salones, etc. Vivían muy bien, como dirían los franceses, comme il faut, ¿no? Bien sabroso. Don Rufino, pues en esas biografías hagiográficas que gustan tanto o gustaban tanto antes, pues iba a misa todos los días, se persignaba y hacía una cantidad de cosas, y trabajaba en sus interminables fichas y trabajos que tenía con su ama de llaves, a quien le dejó prácticamente todo, y el par de criaturas, los dos hermanos, compraron un terrenito para ser enterrados juntos, donde están, en Père Lachaise. Bueno, todo eso pudieron hacerlo gracias a las bebidas espirituosas que se fabricaban en el patio de atrás de esta casa. Esta arquitectura que se conserva es también parte de eso, de la fábrica de cerveza. Y a mí siempre me gusta pensar que, aparte del trámite tan lindo que tiene, el significado que tiene la lección inaugural, es que estamos en este momento en el límite hermoso entre el conocimiento y el gozo, entre las clases y la cerveza, entre el espacio de disfrutarse conversando, todo lo que uno aprende para mejorar la vida de uno, para mejorar la vida de los demás, para tener una vida buena y plena. Es una delicia estar en ese filo, ¿no? Y poder cruzar ese limen y gozarse la vida aprendiendo en este lugar, y gozarse la vida aprendiendo las cosas que en sus largos años de investigación ha dado para que nos divirtamos, aprendamos y gocemos en la diversidad y en la inclusión. John Landaburu, bienvenido a este limen. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Caterine, yo hago parte de los investigadores de aquí del instituto, y Alejandro pues me dio la oportunidad de poder presentar a John, y me da muchísimo honor y me da mucha alegría por el instituto y por ustedes, que esperamos que sean nuestros futuros colegas para que juntos construyamos aportes interesantes para el país y para las comunidades. Entonces me da mucha alegría que sea justo John quien los reciba en esta primera lección sobre la diversidad de lenguas en Colombia, que es lo que a nosotros nos apasiona. Voy a leer como un pequeño guión que hemos construido para presentar a John. Él es doctor de Estado en Lingüística de la Universidad Sorbona de París. Desde el 72 y hasta el 2007 él fue director de investigaciones del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia. Entre el 81 y el 88 y entre el 2001 y el 2006 él dirigió el estudio de lenguas indígenas de América Latina, también del CNRS. En el 84 él fundó y dirigió hasta el año 2000 el Centro de Formación de Posgrado y de Investigaciones dedicado a las lenguas indígenas de Colombia, que se llamaba el CECELA,
Esto funcionó en la Universidad de los Andes, donde John también fue profesor titular durante muchos años. Y fue por primera vez en Colombia que se hacía esto de formar gente para documentar lenguas en Colombia sin ningún fin evangélico o como estos fines que mucho dañaron las culturas indígenas, ¿no? Entonces le debemos al trabajo de John en el CECELA que se hubiera podido lograr esto en Colombia. John ha escrito muchísimos libros, alrededor de unos 15 libros, muchísimos artículos. Entre el 2007 y el 2010, él coordinó en todo el país un estudio sociolingüístico para saber cómo es el estado de la vitalidad de las lenguas indígenas de Colombia y las lenguas criollas. Esto fue junto con el Ministerio de Cultura. En febrero del 2012 le dieron el premio a la Fundación Lingua Pax por su trayectoria académica y en julio del 2014 fue elegido miembro honorario de la Real Academia de la Lengua Vasca. En diciembre del 2017 recibió el Premio Internacional Ramon Llull de Catalanística y Diversidad Lingüística. Y entonces, pues, esto es solo un poco de lo que podemos saber de John. Ustedes van a ir conociéndolo en la importancia que ha tenido para la promoción y el fortalecimiento de las lenguas indígenas en Colombia. Entonces, ahora le doy paso al coordinador de la maestría en lingüística, Alejandro Correa, ¿no? Vamos a empezar. O vamos a empezar. Le doy paso a John. Gracias. Antes de entrar acá, me fui a recogerme ante la estatua de Miguel Antonio Caro. Personaje extraordinario, hemos hablado de él, don Rufino José Cuervo, pero es un personaje extraordinario que tuvo, como seguramente todos ustedes saben, una impronta muy grande sobre la historia de este país. Fue presidente de la República, ejerció durante prácticamente 6 años y era realmente detrás de Núñez la realidad del poder. Él escribió la Constitución del 86, o fue uno de los que más contribuyeron a la redacción de la Constitución de 1886. Un latinista egregio, tradujo a Virgilio en versiones que parece ser, no soy especialista, son todavía muy interesantes. Obviamente, mi trayectoria personal investigativa durante 50 años iba en una dirección totalmente opuesta a los intereses, valores y gustos de este hombre. Entonces me he empezado a entrar en él para tratar de entender, ¿no? Después de los años de las mocedades donde uno empieza a pelear, etcétera, ¿no? Después se trata de ver, bueno, ¿en qué estamos? ¿Qué es esta cosa? Interesante. Cuando iba a fundar el posgrado de etnolingüística en la Universidad de los Andes, primero que todo fui a verle al doctor Rafael Torres Quintero, que era director del Instituto Caro y Cuervo, 1982-3 estamos hablando. Es un hombre de una bondad y de una cortesía extraordinaria. Me recibió muy bien, un francesito que venía acá, ya llevaba mucho tiempo viviendo y trabajando en Colombia, pero de todas maneras, pues, me recibió muy bien. Le dije, mire, me han propuesto de distintas partes abrir un programa de formación de lingüistas consagrados a las lenguas indígenas de Colombia. Yo sé que el interés del Instituto Caro y Cuervo va mucho más hacia el español, pero sin embargo es muy importante que ustedes, que de todas maneras están a cargo de alguna manera del patrimonio lingüístico del país,
pues intervengan en esto. Lo vi varias veces, hablamos. Le interesaba mucho la idea, pero no lo veía factible en esos años. En esos años, realmente, el que mandaba la línea era Rivas Zanconi. Ahora podemos hablar históricamente de todo esto, ya dejando un poco los personalismos, porque es interesante ver la evolución de las cosas, y eso es lo que me interesa. En todo caso, bueno, él participó en esta cosa y después trabajamos bastante con Ignacio Chávez cuando se volvió director del instituto. Para volver a don Miguel Antonio, estuve leyendo un poco sus trabajos y sus cosas. Y hay un artículo muy famoso que presentó a la Academia de la Lengua, que él fundó, fue de los fundadores de la Academia de la Lengua Española en Colombia, que se llama Del uso en su relación con el lenguaje. Es un texto muy interesante. Y para ir de una vez a la polémica, saqué esta cita que quiero leerles. Dice: si en vez de esta noble lengua neolatina, o sea, el español, si en vez de esta noble lengua neolatina hablásemos la lengua mosca, o sea, chipcha, muisca, o cualquier otra de las innumerables que pululaban en América antes de la conquista, vivas aún algunas de ellas, alumnas todas del uso, y no adornadas de gloria literaria, podríamos orar y escribir, versificar, filosofar, discutir como ahora a nuestro saber y a nuestras anchas y con pensamientos tan oscuramente concebidos cuanto confusamente expresados nos será permitido, ni por asomos ni en la esperanza tomar parte en el concierto de la civilización moderna. No, señores. Eso es lo que dice Miguel Antonio Caro, donde claramente está rechazando, ¿no?, a las lenguas indígenas la capacidad, ¿no?, de permitir orar, escribir, versificar, filosofar, discutir. Bueno, esto ya lo sabíamos. Yo hacía muchos años que había leído los artículos, el artículo largo que escribió sobre la expedición de Jorge Isaacs a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde donde Jorge Isaacs recogió todos los léxicos de esa época, etcétera, y hace una serie de comentarios que le inducen a Miguel Antonio Caro a lanza en rastre, ¿no?, contra este señor, ¿no?, que pretende equiparar, ¿no?, las lenguas indígenas con el español y sobre todo, y eso es muy interesante, y sobre todo permitirse criticar a los misioneros que son los que realmente están encargados de la realidad indígena y de las lenguas indígenas. Ahí se ve el político, porque realmente era un político. Y lo interesante, tratando de ver todo esto de la mejor manera posible, yo creo que ya estamos más allá de ciertos planteamientos. Lo más importante es que se ve que había detrás de Miguel Antonio Caro un proyecto de país. Había un proyecto de país, un país donde la lengua única, válida y utilizable era el castellano, ¿sí?, y donde la religión católica. Estamos en un momento muy importante, 1880, 2000, 1900, ¿no?, donde hay una subida muy grande del integrismo católico en contra del liberalismo, ¿no?,
que está, y del socialismo que está empezando en Europa. Entonces hay esta lucha ideológica, y Miguel Antonio Caro, con una agudeza, yo creo, del análisis político, piensa que realmente la única manera de construir un país que se llame Colombia, que está por construir, que no está construido, es a partir de eso. Es decir, a partir del catolicismo, en su modalidad del momento, ¿no? Y a partir de la lengua castellana. Bueno, esto es muy interesante para nosotros. Muy interesante porque obviamente los años pasan, las décadas pasan, las instituciones van también evolucionando, afortunadamente. Y lo que correspondió a mi generación y a la generación anterior, tal vez, en parte, es el redescubrimiento, no total, muchos lo habían hecho parcialmente, el redescubrimiento de la diversidad lingüística y de la posibilidad de hacer estudios, de propiciar cambios culturales y hasta políticos que integraran y que aceptaran la diversidad lingüística y cultural de este país, que fue lo que se da en la Constitución de 1991, que es una especie de momento donde realmente madura toda una serie de reflexiones, de luchas, de puntos de vista, etcétera, que de alguna manera van a significar el ocaso de una visión del país y el nacimiento de un nuevo tipo de visión del país que sí pretende, por lo menos en cierto grado, a la multiculturalidad y al multilingüismo, tal como lo expresa la misma Constitución. Entonces, pues estoy muy contento de estar acá para este lanzamiento del seminario, porque realmente pues ustedes se van a interesar a la realidad lingüística muy amplia, ¿no? El tema del español como segunda lengua me parece muy crucial, ¿no? Obviamente la maestría lingüística y las otras maestrías también, porque creo que el instituto ha ido poco a poco abriéndose a estas otras dimensiones. 1982 era un poco temprano tal vez, y a 1990 ya, porque ya el instituto se metió en muchas cosas que estábamos animando y con quien colaboramos en ese momento, muchos seminarios en Hierbabuena, publicaciones, congresos internacionales, etc. Hubo bastante actividad conjunta. Y eso está muy bien. Sin embargo, seguimos con una especie de, no diría antagonismo, pero de distancia enorme, ¿no? Entre, digamos, un mundo que procede en parte de la antropología, en parte de ciertos tipos de planteamientos políticos, y la otra corriente académica más tradicional, más amplia, mucho más amplia, ¿no? Y la idea es un poquito tratar de entender cómo podemos aprovecharnos de esta extraordinaria situación colombiana, que tiene una riqueza que es realmente bastante única en el mundo, ¿no? Porque obviamente de los 48, 49 millones, no sé cuántos somos, ya no se puede fiar uno ni del DANE, ¿no? Tenemos solamente, mal contados, 2 millones de personas indígenas, de 49, de 50, es decir, una parte muy pequeña. Incluyo los 2 criollos que tenemos también, de origen afroamericano, afrocriollo. Entonces, tenemos la diversidad extraordinaria, con una población pequeña y una fragmentación muy grande, porque si ustedes calculan que 2 millones de personas, de las cuales solamente 1 millón
probablemente hablan una lengua indígena, es decir, la mitad, repartido en 65 lenguas indígenas, más los 2 criollos. Es una diversidad que tiene México o Brasil, que son mucho más grandes países, estados mucho más grandes, pero digamos a su nivel Colombia es muy, muy excepcional, ¿no? Con una diversidad en muchos aspectos que es una propuesta de estudio, que es una propuesta de convivencia, que es una propuesta de formulación política nueva, posiblemente. Mutatis mutandis, porque sabemos, y tenemos que tenerlo muy presente en la mente, que de todas maneras, es decir, el posiblemente 95% de la población colombiana habla castellano, y que hay muy pocas poblaciones que no lo hablan, las hay, pero son poquitas. Entonces, digamos, cuando uno mide la dimensión político, académico, cultural de esto, uno tiene que tenerlo presente. Sin embargo, obviamente las singularidades pueden ser muy importantes y muy interesantes, y eso no lo podemos dejar de lado, porque el tema no es de demografía política, el tema es, digamos, sobre todo para un instituto de investigación o para unos futuros investigadores, es qué hay en mi entorno que me puede ayudar realmente a desarrollar conocimientos, planteamientos que no solamente tienen que ver con la realidad particular en la que me estoy metiendo en mi investigación, sino también en mi desarrollo futuro, y trazar derroteros de trabajo. Entonces, obviamente mi recomendación es que miremos esto, ¿eh? Y tratemos de entender también qué ha sido toda esa historia, qué ha sido toda esta historia. Porque esto es una historia colonial, y así de una vez lo digo. Esto ha sido una historia de despojo, de atropello, de exterminación, de negación, de sometimiento, de esclavización. Y eso no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo, no en sentido revanchista que no nos trae nada, que no nos trae sino lágrimas y rabias, sino tratar de entender. La sensibilidad occidental y mundial, global probablemente, desde hace ya 70 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha ido cambiando. La descolonización de los pueblos africanos, asiáticos, se ha dado con muchos problemas que sabemos todos, ¿no? Pero se ha estado dando. El entendimiento de que la humanidad no era solamente el hombre blanco, europeo, católico y hablante del inglés o del español o del francés. Eso ha ido cundiendo. Por otro lado, el entendimiento de que estamos todos en una misma bolita. Cuando vimos la Tierra por televisión desde arriba, siempre esto no es nuestro jardín, no hay más. Y los que estamos acá, si se mueren algunas formas de vida, de cultura, de expresión, ¿no? Se muere para todos. Y no Europa conquistadora que estaba arremetiendo contra desde España en el siglo XVI hasta Francia, Inglaterra, etcétera, en el siglo XIX y XX. Entonces, este es el entorno global, actual, nuestro. Y sabemos muy bien que, aunque 4% de las lenguas son habladas por 90 y pico % de la humanidad, y que al revés el 95% de las lenguas son habladas por 3%, este 3% de la humanidad es muy importante para nosotros. Es muy importante porque son formas del espíritu humano que están todavía vivas y que nos enseñan muchas cosas cuando nos metemos adentro a estudiarlas en serio. No en plan de panfleto político, sino en plan realmente de ver la lingüística, la gramática, la semántica, la sintaxis y la morfología, el discurso, la pragmática, las tradiciones orales,
la existencia de textos antiquísimos que se van transmitiendo y que tienen su propia retórica y sus propias metáforas. O sea que son mundos enormes, ¿no? Lo que le puedo reprochar a Miguel Antonio Caro, pero seguramente por ignorancia, porque había esta mirada colonial, y cuando hay una mirada colonial se desvirtúa la gente y no se va a buscar. Si uno va a buscar lo positivo, lo encuentra, y eso fue lo que pasó a mi generación, lo encontramos, y dejo de lado los excesos ideológicos, etc., pero sí se encuentra porque están ahí, porque hay tradiciones, porque hay arte de hablar, no uso solamente, como decía Miguel Antonio Caro, arte de hablar. Y todas las personas que han entrado en esto saben muy bien que en muchos de estos grupos hay formas de hablar según los rituales, que hay maneras de hablar cuando uno está en ritual chamánico, cuando uno está en ritual colectivo, cuando uno hace algunas metáforas, etc., y que hay palabras que no lo conoce el vulgo, digamos, para hablar como los del siglo XIX, que no lo conocen, porque hay internamente hay esta búsqueda, porque el lenguaje no se puede aislar de la norma. El conflicto entre una lingüística normativa y una lingüística positiva es falso. La lengua está habitada permanentemente por la norma y por la mejora y por la expresión. Entonces, obviamente, no es igual las formas de habla. Hubo un momento que había que trancar un poquito la normativa de las cosas. Y decir, bueno, es igual el lenguaje del barrandero, etc., y hay que documentarlo, etc. Muy bien. ¿Por qué? Porque el único material que usaban los lingüistas y los filólogos eran textos escritos antiguos, menos las inscripciones y bellas letras, lo demás eran bellas letras. Entonces lo interesante era el poema de Babilonia de la creación, eran las inscripciones hititas que se habían encontrado, la Biblia, por supuesto, Virgilio, la literatura clásica, etc. Pero entonces de Saussure muy claramente, y él que provenía de un universo de tradición filológica, ¿no? Porque era un gran indoeuropeanista, ¿no? y estudioso de toda la facultad. Entonces, de Saussure dice, un momento, la escritura es una cosa, la lengua es otra, nos interesa todas las formas de lengua y de habla. Bueno, fue un avance, pero eso no nos impide más tarde, después que hemos reintegrado en el conocimiento del lenguaje humano todas estas formas de habla y estas lenguas de poblaciones salvajes, porque hace parte de nuestro patrimonio. Miremos a ver qué es lo que hay adentro. Y hay que hacer beneficio de inventario. Hay cosas que no nos van a interesar. Y obviamente elaboraciones que posiblemente solo permite la lengua, la escritura. Es posible también. Pero de todas maneras, la oralidad también tiene su grado de formalización. La oralidad no es el hablar así nomás. La oralitura, que llaman algunos ahora, ¿no? Es realmente la existencia de textos que no se conservan de la misma manera que los textos escritos, que plantean otro tipo de problemas muy interesantes también. Pero la oralitura es las transmisiones de leyendas, de cuentos, de cantos, etcétera, que uno ve en todas partes. Y a veces incluso para el sofisticado occidental de principios del siglo XX, incluso maravillas estéticas. No siempre. Pero lo que quiero decir es que hay dentro del ejercicio del lenguaje humano un trabajo estético, un trabajo de normación, de normatización, etc. Y eso no lo vio Miguel Antonio, no lo vio. Y no se lo reprochamos porque era la mirada colonial. Y la mirada colonial desvirtúa, impide valorar. Entonces, abramos las puertas, abramos los jardines, pongámoslos a comunicar unos con otros. Hay mucho que aprender, mucho que recoger. A mí me emociona hoy, en 2020,
ver que, por ejemplo, uno de los grupos con que más he trabajado, que era el diccionario al cual se refería Carmen hace un rato, el diccionario de la lengua andoque ha sido solicitado, su financiación, parte de su financiación ha sido solicitada por la comunidad en reunión, para que el Ministerio de Medio Ambiente, su programa Visión Amazónica, dé plata para hacer un diccionario. Cosa que para mí, después de 50 años, me parece emocionante al mismo tiempo y sorprendente. Porque hay urgencia también, porque la gente se da cuenta que se están yendo las cosas, que los viejos se nos están muriendo, que ya no sabemos, que muchas de las cosas en las cuales crecimos ya no se transmiten. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces hay esta cosa que indujo también la redacción y la promulgación de la Ley de Protección de Lenguas, porque tenemos un afán, tenemos una urgencia, y no solamente los que son depositarios de esta tradición, sino también toda la gente y realmente toda la humanidad. Estamos dándonos cuenta de que los antropólogos nos han mostrado esquemas de funcionamiento, de pensamiento del mundo animal, del mundo vegetal, que nos cuestiona y que otra vez también va cuestionando esta especie de superioridad del hombre sobre la naturaleza, superioridad destructiva, y lo estamos viendo hoy, y ya no son profetas de mala fe, sino que todos los días nos traen problemas que remiten en última instancia a la manera como el hombre occidental se ha comportado, y el hombre occidental y sus seguidores, que ya es todo el mundo entero, ¿no?, se comportan con la naturaleza. Entonces, esta gente, en parte por insuficiencia tecnológica, evidente también, pero de todas maneras ellos establecieron unas relaciones muy distintas que nos pueden ilustrar, que nos pueden interesar, que a los ecologistas les interesa. Y eso está dentro de estas culturas, o de algunas de ellas. Tampoco son el camino para lo que hay que hacer. El camino nadie lo sabe, no sabemos qué hay que hacer. Y seguramente ellos no, porque no estuvieron frente a los desafíos que tenemos. Pero sí nos enseñan cosas. Así como podemos seguir leyendo Virgilio, por supuesto, y nos orientan. Pero también tenemos que mirar un poco qué significa el Yurupari en la zona arabo-cotucana donde funciona. ¿Qué significa las palabras de los mamos de la Sierra Nevada, las palabras de polarización de las fuerzas del universo? ¿Qué es esto? La gente, como cualquier ser humano, desde hace miles de años, que el Homo sapiens es el mismo, que ha desarrollado vehículos lingüísticos de una complejidad enorme. Uno queda maravillado cuando trabaja el sistema aspecto-temporal de estas lenguas o el sistema de clasificadores, la relación que tiene uno a la diversidad del mundo, cómo la van ordenando a través de esquemas gramaticales que en parte no los tenemos. O la sensibilidad exquisita a los direccionales y al espacio, cosas que realmente, cuando uno ve, hay algunas de estas lenguas que efectivamente ubican el acontecimiento del que hablamos, o río arriba o río abajo, con sus extensiones metafóricas. Río arriba también es el occidente, río abajo es el oriente, ¿no? Y movimientos que vienen hacia mí o que se alejan de mí. Y esto me permite una extraordinaria disposición del relato, donde voy cambiando el origen de los acontecimientos, como la deixis, el centro deíctico, voy cambiando, y me permite unos efectos estilísticos sobre la presentación del relato, ¿no?, que nuestras lenguas no lo tienen fácilmente. Todos lo pueden negar. Todas las lenguas son intertraducibles, pero unas necesitan 20 páginas para traducir una expresión y otras pues más directamente.
O sea que el nivel de complejidad, y eso tampoco lo pudo ver Miguel Antonio, el nivel de complejidad gramatical, por lo menos, y fonético desde luego, pero gramatical, morfosintáctico y de semántica gramatical, es una riqueza que yo no paro de agradecer desde que me metí en estas cosas. Que Colombia tiene más, en esas 65 lenguas son 13 familias lingüísticas y 8 lenguas aisladas, y unas características tipológicas que son muy interesantes. Y aquí hay lenguas como el chino, o sea, lenguas monosilábicas. Aquí hay lenguas como el griego antiguo, como el kogi, que son lenguas con flexiones internas, con categorías de flexión y de declinación, por supuesto. De declinación hay mucho, pero en la flexión verbal también, en la alternancia consonántica o vocálica para cambiar, ¿no?, de un pasado a un presente o cosas de estas. Bueno, el kogi y el arhuaco tienen eso, ¿no? Hay lenguas tonales, por supuesto, como algunas lenguas de México y lenguas de África Central y de Asia, ¿no? El thai, el vietnamita, el chino, todos estos son lenguas tonales, ¿no? Uno encuentra esto acá. Hay lenguas de armonías nasales, ¿no?, que prolongan sobre la secuencia de la oración, que prolongan una serie de fenómenos o de nasalización o de laringalización, ¿no?, que nos dan solidaridades sintácticas a partir de indicativos fonéticos particulares, ¿no? Hay una diversidad léxica según los campos, ¿no?, enorme. Eso es normal, el hombre se adapta. Entonces no es ninguna rareza, digamos, que poblaciones del Amazonas meridional colombiano puedan tener 20, 30 palabras distintas para formas de yuca brava, porque necesitan y porque lo han experimentado y los distinguen porque los conocen y los van a traer. Nos falta tal cosa, etcétera, sabemos que allá lo tienen, vamos a buscar. Eso uno lo ve permanentemente. O 30 palabras distintas para clases de avispas. Están las avispas que meten sus huevos en las arañas, las que meten en la tierra, las que son sociales, las que no son, las que son amarillas, las que son, etcétera, etcétera. Bueno, pero ese es el ser humano, que simplemente está atento a su medio ambiente. Obviamente ellos no tienen 40 palabras o 100 como tenemos nosotros para los carros, es normal. Pero es la misma actividad del ser humano que está siempre buscando. Bueno, entonces, esta actividad que tiene todavía huellas importantes de traer, de buscar, etcétera, nos pueden ayudar. La parte léxica, una parte es documental, la otra parte es muy interesante. La categorización que se hace, por ejemplo, de las operaciones mentales, los léxicos nos dan pistas sobre eso. Nos dan pistas sobre la asociación entre el recuerdo, la imaginación, el afecto, el entendimiento, todo este tipo de cosas. Cuando uno recoge este léxico se da cuenta de estas cosas muy interesantes. La fascinación, el vocabulario de la sexualidad, el vocabulario del dominio, del prestigio, de la guerra, de las sutilezas, ¿no?, de la etiqueta de usted me mandó una convocatoria y yo no contesté, etc. Los verbos que se usan para esto. Es como estudiar la literatura finlandesa o la literatura vasca, que hasta hace poco era puramente oral, también. Porque lo escrito proviene de los imperios. Entonces, fueron las poblaciones que llevaban los imperios estos que realmente impusieron, y entonces hubo distintas clases de imperios. Había un imperio que eliminaba la diferencia. Y había imperios que toleraban la diferencia. La historia del imperio español es muy interesante de estudiar también. Felipe II fue un rey muy interesado por la diversidad lingüística y propició
propició con algunos clérigos de esa época, de la primera mitad del siglo XVI, que es muy interesante porque después se cierran mucho las cosas, ¿no? Que los curas doctrineros hablaran la lengua de los pueblos donde iban. Y entonces se crearon cátedras de Chibcha, cátedra de náhuatl, cátedra de quechua, cátedra de aymara. Ellos seleccionaban las lenguas generales que llamaban, porque la inmensidad de las lenguas era tal que obviamente no se podía hacer, pero sí entendían, incluso desde la teología cristiana, que realmente la persona que se confesara teníamos que entendernos. Para entendernos no era fórmulas mecánicas, sino realmente que hubiera algo de entendimiento y de comunicación. Bueno, en todo caso, Felipe II sí es. Carlos III, ya Borbón, francés, centralista, mucho más homogeneizador. Pues de que su famoso decreto de 1750, donde dice, prohíbe hablar lenguas indígenas en mis posesiones. Obviamente no le funcionó, pero lo hizo, escribe esto, secundado por el obispo Lorenzana de México. Entonces, todo es una historia muy compleja, muy interesante, y que va dejando huellas distintas en las poblaciones. Obviamente las poblaciones indígenas donde estaban las reducciones jesuíticas fueron mucho más preservadas en ese sentido, porque sí había un interés en fomentar la lengua indígena. Y obviamente las famosas reducciones de los guaraníes en Paraguay, pero aquí también en los llanos orientales, que no sabemos todavía suficientemente, es cosa no se estudia con suficiente precisión, o en California, ¿no? Donde estuvieron también, donde estudian lenguas indígenas, ¿no? Ahora, la realidad indígena es muy variable también según el lugar, ¿no? Ustedes saben que en México prácticamente en 50 años del siglo XVI, ¿no? Se escriben más de 100 gramáticas de lenguas indígenas al español, más de 100. En Michoacán, el otomí, total, cantidad de lenguas. En ese momento, en lo que hoy es Colombia, prácticamente no se escribe sino 3. Y luego viene, bueno, toda la ilustración, y la ilustración no afrancesada, la ilustración de Mutis, que sí es mucho más sensible y muy interesado a esto, y está mirando. Todo esto es sobre el trasfondo colonial y el trasfondo de imposición. Obviamente, eso complica mucho las cosas. Y entonces está la mita, está la encomienda, están los impuestos, está el trabajo forzado, está, bueno, todo lo que sabemos. Y la mina. Y luego los negros también que llegan, ¿no? Y que se inventan este criollo palenquero o los criollos del Caribe, ¿no? A partir de distintas lenguas metiendo algunos elementos africanos, que es otra epopeya extraordinaria, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen a su disposición, si les interesa, que les puede ayudar. Por ejemplo, español segunda lengua. Eso sería muy útil que algunos de estas personas puedan entrar a comunidades indígenas y que se formaran, desde luego, indígenas en estas disciplinas. Pero también que se forma gente, aunque no lo sean, ¿no? Porque esto trae unas problemáticas de enseñanza que son muy interesantes. Muy interesantes. Para la maestría en lingüística, los estudios de gramática comparada son muy importantes, porque uno tiene una idea mucho más clara de cómo funciona una lengua cuando la compara con otra. Eso no hay ninguna duda. Ninguna duda. A mí me ha servido bastante en mi lengua materna el vasco, ¿no? El vascuense, el euskera, porque como es una lengua que no es indoeuropea, entonces tiene todavía bastantes rezagos de funcionamientos morfosintácticos muy distintos. Una lengua ergativa, es una lengua locutiva, una lengua que tiene cosas muy interesantes. Entonces, uno se distancia de su propia categoría, de su propia manera de pensar con el otro.
porque eso es lo importante. No decir cuál es la norma, sino entender cómo funciona la norma y cómo funciona la norma en otra parte. Eso es la riqueza. Y yo creo que el instituto debe, y no debería, realmente lo hace, ¿no?, propender a esta visión de la realidad lingüística colombiana, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí. Si tienen algunas interrogantes, preguntas, cuestionamientos. Maestro, buenas tardes. Yo soy, bueno, no empiezo los cursos, realmente soy egresado hace ya 15 años. La última vez que lo vi fue pues, en su apartamento. Estamos en un evento que se hizo la universidad, entre varias universidades, invitando a pueblos, que se llamaba Encelenguas. Estaba Pacho Ortiz, estaba Andrés Reynoso, pero creo que fue hace como 7 u 8 años, al momento actual, la condición política, digamos que no ha evolucionado. Así como tampoco hay unos grandes desarrollos explícitos en el tema de preservación de la lengua desde el análisis lingüístico, tampoco políticamente lo ha habido. En parte, sí, es una negligencia del Estado, y en parte también es porque no ha proliferado la perspectiva del estudio de las lenguas nativas en el país. No sé si la percepción mía es errada, pero creo que hace falta como énfasis específicos en los estudios lingüísticos, tratando de superar los criterios como etnocentristas, de que si vas a estudiar algo de algún sistema de las lenguas, pues que sea una, por ejemplo, que tenga un mayor impacto comercial, tal vez estudiar gramática en lenguas como el francés, el inglés, el alemán, ahora el mandarín. Así que, ¿cómo superar? Ahora viene la cuestión, ¿cómo superar estos aspectos que limitan desde un criterio político los estudios lingüísticos? ¿Cómo superar aún esas barreras de no estudiar ciertos campos o ciertas lenguas porque sencillamente, no sé, tal vez uno piensa, bueno, ¿y esto qué me va a dar o qué va a proveer para mi futuro como lingüista? O incluso en la literatura, porque obviamente no solamente son los estudios gramaticales, sino también es la producción oral que hay en torno a las narraciones, es decir, en el campo de la literatura. Sí, muchas gracias por su reflexión. El hecho es que, digamos, hubo, pongamos en los 80, 90 sobre todo, ¿no?, la década de los 90, una especie de subida de estos temas, tanto por el lado de desarrollo institucional y constitucional, que parecía que abría puertas políticas en sentido amplio, ¿no?, a estas realidades, como por el hecho que se fueron formando mucha gente, etc. La primera década de los 2000, la del 2000 al 2010 más o menos, fue una época, yo lo diría ahora rápidamente, una época de recesión, una época de recesión. Por las circunstancias del país, en buena parte, por las circunstancias del país. Los años 90 fueron efectivamente muy duros en términos de conflicto, como se llame. Las personas que habíamos formado en los 80 y los 90 empezaron a hacer sus pinos en el mundo profesional, etc. Pero estamos, de todas maneras, hemos tocado un techo. Hemos tocado un techo que tiene que ver con las limitaciones de esta misma realidad, porque, como lo dije, estamos hablando de un escaso millón de personas, ¿no?,
en un país de 50 millones, ¿no? Donde la problemática de expansión se limitó por, en parte, recursos propios, humanos, insuficientes, y en parte también porque el país está metido en una serie de contradicciones y dificultades que le hacen que considera esto como una cosa minoritaria. Eso es cierto, eso es cierto. La Constitución, por ejemplo, tiene todo un articulado sobre las entidades territoriales indígenas, las ETI, que no se han desarrollado, ¿no? De vez en cuando aparecen recriminaciones sobre el hecho de que los resguardos son muy grandes, muy amplios para la cantidad de la población, es decir, no ha habido. Uno tiene que tomar distancia. La edad permite un poquito este ejercicio, tal vez. Es decir, yo sí me doy cuenta que la percepción de la gente ha cambiado. Es decir, obviamente no estamos en los tiempos de Miguel Antonio Caro. Y aunque hay mucha ignorancia enorme, ¿no? De todas maneras, ha entrado algo de la aceptación de que en este país hay gente distinta. Hay algo. Indígena no es simplemente un estigma, como lo era cuando yo llegué acá, en buena parte. Ya es mezclado y aparecen formas, tanto en los medios de comunicación como en la vida urbana diaria, que confrontan a la gente a otras cosas y que van induciendo poco a poco una mirada distinta. Ahora, el tema de la colonia, el tema es el enfrentamiento, es decir, el sometimiento. Y obviamente todavía hay elementos de eso. Entonces, no la reconciliación, porque eso no sé qué sentido puede tener, pero digamos la coexistencia interesada y curiosa y benevolente tiene que darse sobre condiciones políticas mejores. Ahora, no es un problema de los indígenas, es un problema general también. O sea, que tiene limitaciones muy grandes para que pensemos en construir algún... Pero eso no impide que individuos particulares se metan, entiendan, traten de trabajar. Yo mismo me doy cuenta, por ejemplo, la dirigencia indígena nacional con la que he tenido trato durante varias veces en estas décadas, el tema de la lengua no lo entienden muy bien, muchas veces, porque está en su lucha política, es normal. Pero hay cosas como lo que les contaba de los sandoques y de otros. O sea, se ha multiplicado, por ejemplo, enormemente el número de cartillas, el número de documentos, el número de videos. Hay mucha producción en relación a hace 30 años, pero muchísima. Hay programas radiofónicos donde se habla la lengua. Es decir, si uno mide las cosas, ha habido cambios grandes. Que no sean tan visibles, posiblemente. Y no podemos ser maximalistas, es decir, buscar realmente resolver un problema que es constitutivo de la nacionalidad colombiana. Eso no lo podemos resolver así nomás. Eso es una cosa histórica sobre décadas, pero no nos impide realmente abrir la gente a esta dimensión, y no solamente porque les va a servir en su estudio, que efectivamente les sirve, ¿no? Sino también porque es participar a una madurez, ¿no? de la nación, algo así. Sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Okay. Profesor Landaburu, sí, muchas gracias por su reflexión de esta tarde. Muchas gracias esta vez por su asistencia. Los invitamos a tomar un café fuera del auditorio y nos vemos en 10 minutos con los estudiantes nuevos de lingüística. Muchas gracias a ustedes por asistir a esta lección inaugural. Tenemos acá algunas copias de la Ley de Lenguas. Si desean obtenerlas, con mucho gusto se las entregaré ahorita. Muchas gracias. Hasta luego.